¿Qué tal, doctor Alberto Ruscolequier? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, gracias por supuesto a vos, a Tere Mármol, a toda la gente que nos está escuchando y nos sigue afortunadamente ya hace 2 años en este programa Buenos Negocios, que siempre el buen negocio es decir la verdad y tratar de ver con cierta anticipación un análisis desapasionado, pero objetivo para ver cómo estamos parados en este querido país. ¿Todo bien, Charlie? Sí, sí, bueno, y el título de tu charla de hoy es Argentina, reconstrucción o relato. Es correcto. La verdad que la gente que nos sigue lo sabe, y si hay personas que nos están siguiendo de hace poquito, la verdad que nosotros habíamos charlado con Charlie, hablado con Charlie y ya desde el año pasado, insistiendo muy puntualmente en los defectos macroeconómicos bestiales, enormes, gigantescos que tenía la Argentina. Desajustes macroeconómicos que es cierto decirlo, no comenzaron únicamente con el gobierno del presidente Fernández, pero no menos cierto que el presidente Fernández, más allá de la pandemia, que fue un hecho tremendo, la verdad que tuvieron una actitud que no fue la adecuada en el manejo de la cuarentena, con lo cual agravó más allá de lo indecible, incluso los problemas que venía arrastrando macroeconómicamente hablando el país. También es cierto que el populismo nunca lleva a ningún país a buen puerto. Y todo esto así, esto hizo un combo explosivo en las urnas, que incluso en España calificaron periódicos como El País, calificaron al kirchnerismo como que sufrió una catástrofe electoral. Pero no quiero hablar del kirchnerismo puntualmente, sino quiero hablar un poco de la situación social y económica del país, a qué es lo que se enfrenta. Quiero comentar que generalmente los economistas, muchos de ellos tienen la característica de hablar demasiado en lenguajes técnicos, lo cual no quiere decir que sea equivocado, pero cuando vos estás en un medio de comunicación, tenés que tratar de hacer entender a la gente sencillamente y con criterio de razonabilidad qué es lo que está pasando. Podemos La verdad es que decir, nosotros pasar a un lenguaje común y para que todo el mundo lo entienda. Pues pasa lo mismo también a nivel médico, que científicos o especialistas se ponen a hablar de una manera y que el público en general no lo entiende. Absolutamente. Entonces vamos a ver un poquitito. Reconstrucción quiere decir que lo que vos tenés no sirve. La economía argentina, como está planteada hace ya mucho tiempo, está manejada de una manera grotesca. De una manera grotesca. ¿Por qué? Porque ya desgraciadamente, es una característica histórica en este país que los dirigentes políticos, para llegar siempre a las urnas, lo que hacen, primero, es hacer las cosas que no corresponden. Porque cuando uno tiene que hacer las cosas que corresponden, claro que mucha gente no va a estar de acuerdo, claro que va a haber algún sacrificio, pero como nadie quiere decir la verdad a la gente, se acumulan una cantidad de desajustes macroeconómicos. Por ejemplo, fíjate vos, ¿de qué es lo que con toda razón, de qué se queja la gente? De la inflación, sí, señor, del desempleo, ¿correcto? Del cepo a la economía, los comerciantes es que el poder de consumo de la gente se deteriora ostensiblemente, con lo cual cada vez hay menos consumo. Los empresarios se quejan de que no invierten, obviamente, en forma entendible, porque la economía está totalmente encepada. Entre otras cosas, por ejemplo, no permite importar insumos que son necesarios para las fábricas para terminar un producto. En otros casos, empresas que se dedican directamente a intermediar un producto importado. Entonces dicen, las empresas, si invierten, no pueden remesar, por ejemplo, dividendos a la casa matriz en el caso que ganen plata porque el Banco Central no los autoriza. Si tomas un préstamo en el exterior, cuando llega el momento de pagar, te cierran el mercado cambiario, no te permiten girar la divisa y te obligan a refinanciar tu propia deuda. Obviamente, con todo el desajuste que esto provoca, que el acreedor, ¿cuál es el problema de que vos no le girás las divisas cuando el deudor tiene la plata para comprar las divisas al banco y el banco no tiene la divisa para entregártela? El Banco Central jugando a una timba financiera que hoy en los diarios casualmente, Charlie, casualmente, incluso Claudio Lozano, director del Banco Nación, que vamos a charlar de una idea de él, está diciendo que la economía es más allá de jugar a la timba comprando y vendiendo bonos. Con vos lo hemos charlado la semana pasada, Charlie, que dijimos que si toda la estrategia económica de Argentina es comprar y vender bonos para que el dólar no suba
y que el Banco Central siga perdiendo reserva, esto termina en un fracaso. No es que lo dijimos la semana pasada, lo venimos diciendo hace 2 y 3 años, Charlie. Esto es una realidad. Verdad. Y nuestras charlas también, que bueno, ahora ya podemos hacerlo, las hemos hecho. Venís comentándome el tema y uno que tuvo la posibilidad de estar viviendo en el exterior, todo esto lo toman como algo que es increíble, porque va en contra de cualquier lógica. Argentina es un caso de estudio de la imbecilidad y de la ignorancia, cuando no de la corrupción. Entonces veamos, ¿cuál es la madre del borrego? ¿Qué es lo que tiene en común? ¿De dónde vienen estas quejas? Porque hay un motivo fundamental. ¿Y sabe cuál es el motivo fundamental, Charlie? Comparar un país con una casa. Si vos administrás tu casa gastando más plata que la que te ingresa, ¿qué haces? Financiás con tarjeta de crédito o pedís un préstamo al banco. ¿Correcto? Correcto. Empezás a pagar intereses. Hasta que en un momento determinado no tenés plata ni para pagar los intereses. Y en un momento te vas a la quiebra, ¿no? y en un momento te vas a la quiebra. Algo similar es lo que pasa a los países, a la Argentina particularmente. Siempre es que Argentina se dedicó a gastar más plata que lo que ingresa. ¿Qué dinero le ingresa a un país? A un país le ingresa el dinero genuino, es la recaudación de impuestos y el saldo del comercio exterior. Si vos exportás más que lo que importás, te queda un saldo favorable en divisa y además en pesos es la diferencia entre lo que cobras de impuestos y lo que gastás para mantener el Estado. Argentina, ¿qué hace? Tiene un comercio exterior superavitario, pero que no es suficiente y tiene un déficit fiscal, la parte de pesos, porque gasta mucho más que lo que le ingresa. En consecuencia, se produce un estrangulamiento que trata de ser evitado por 2 maneras. Primero, como te faltan pesos, emitís pesos y empezás a inundar el país de pesos. Entonces esto provoca una marea de emisión que inevitablemente llega un momento que la gente no quiere los pesos, existe lo que se denomina no hay demanda de dinero, la gente no quiere los pesos, ¿me entendés? Y se deshace. Entonces empieza a formarse un proceso inflacionario que cada vez empieza a espiralizarse con mayor velocidad. Si no querés emitir, ¿qué haces? Te endeudás. Podés endeudarte en pesos, pero que en definitiva los intereses los tenés que pagar. Hasta que en un momento determinado el bono vence, la deuda vence y tenés que pagarla o emitir de nuevo. Más deuda y más deuda. La parte de los dólares es lo mismo. Si te faltan dólares para hacer frente al pago de los compromisos, volvés a endeudarte. En pocas palabras, Argentina llegó a una situación de estrangulamiento tal de que está fundido en pesos y está fundido en dólares. ¿Por qué está fundido en pesos? Y porque el Banco Central, entre deuda que tiene de las LELIQ y los pasivos monetarios, o sea, toda la deuda del Banco Central, más la emisión monetaria, los dineros en circulación, que en economía se denomina el M1, toda esa bola son 7 billones. Quiere decir que 2 pesos de cada 3 son deuda del Banco Central, aparte de la emisión monetaria. Esa bola de esos 2 pesos, LELIQs y pasivos, es como una amenaza que es una guillotina, porque te obliga al Banco Central a pagar entre 100 y 120 mil pesos por mes de intereses, que es una cosa brutal, 1.000 millones de dólares por mes, insostenible, y si lo querés pagar para no pagar intereses, tenés que emitir, insostenible. Entonces, ¿cuál es el remedio? ¿Vas a dejar de pagar? En su momento Argentina lo hizo, embocó a todos los acreedores. ¿Cuántos dejó? A 20 años y después veremos. El problema es que ahora una característica diferente. Todas estas LELIQs están fondeadas en una gran parte, inmensamente mayor parte, por los depósitos que tienen los bancos recibidos de los clientes. Quiere decir que el 90% de los depósitos que reciben los bancos están metidos y timbiados en los diferentes menús que tiene el Banco Central. Quiere decir que si el Banco Central no paga, nadie cobra el plazo fijo. Ah, qué lindo. Número 1. Número 2. En consecuencia, la parte de dólares ya sabemos que Argentina tiene un superávit comercial, suponete, de 10 a 15 mil millones de dólares, que no le alcanza para hacer frente anual, por supuesto. Y ahora encima tiene la idea bestial, y no hablo de política, no hablo de ideología política,
de suspender exportaciones de carne. Es el único país del mundo que suspende exportaciones porque algunos imbéciles que opinan, que dicen que de esa manera evitamos la suba de precios. Pero, Entonces acá parece ser Alberto, no vender para estar mejor, no tener dólares para estar mejor. Uno de los problemas que tiene Argentina es que está necesitando dólares a rajatabla, desesperadamente. Y vos, entre otras cosas, te dedicás a suspender las exportaciones de carne. Con lo cual, vas a... tema, Alberto, justamente en ese tema, por varios conocidos que tengo, y que no son los grandes testaferros y empresarios, son pequeños productores, aquellos que tienen también la parte de vacuna, y me dice, lo que se perdió, y esta persona justamente exportaba tanto a España, a Israel, a Italia, la carne argentina, ¿no? Porque tenemos restaurantes en el exterior que, el prestigio era porque ibas a comer el famoso bife de chorizo argentino, el bife de lomo, ojo de bife argentino, carne de exportaciones más. Yo comí en España mejor carne que la que como, que se come aquí habitualmente, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo hacen el famoso dicho de Einstein, ¿no? Siempre las mismas recetas y que ya han fracasado. Absolutamente. Entonces, ¿la consecuencia cuál fue? Empezaron los despidos de la industria frigorífica, una parte de la cual está abocada a la exportación. Claro. Una parte, la carne no bajó, o bajó muy poquito, prácticamente nada, y dentro de unos años, si esto sigue así, le va a pasar a la Argentina lo que ya le pasó años atrás, que perdió 10 millones de cabezas de ganado por el mismo tipo de errores en el manejo del comercio exterior de la carne. En consecuencia, todavía ni siquiera pudimos recuperar los 10 millones de cabezas que se perdieron en las décadas anteriores. En consecuencia, no tener los dólares, no te alcanzan los dólares para nada, por eso está refinanciando con el Fondo Monetario, y Guzmán también refinanció la deuda que tenía con los inversionistas privados, porque vos debes dólares a los privados y también a los organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario. Entonces Argentina se transforma en una máquina de pedir plata prestada para pagar las deudas anteriores. Es como una tarjeta de crédito. Te aumentan el límite, pero vos en definitiva, la nueva deuda lo que haces es renovar la deuda anterior más los intereses y en definitiva lo que haces es hundirte. Y Argentina está fundida en dólares y está fundida en pesos. Por eso digo, hablando de eso, que lo comentábamos a nivel privado, ¿cuál es la maravillosa idea del director del Banco Central? Sí, es correcto lo que vos decís. Uno de los directores del Banco Nación, ahora voy a volver sobre la que me dice Charlie, pero para cerrar la idea anterior. Entonces Argentina tiene, como consecuencia de eso, provocó la inflación por una emisión desmedida de pesos, producto del déficit. Como hay una emisión desmedida, los salarios nunca suben acompañando la inflación. Esto trae, en definitiva, deterioro en el poder adquisitivo. Como además los dólares faltan, el mercado cambiario sube también de una manera desmedida. En definitiva, en dólares cada uno gana incluso mucho menos que antes. Por eso no es casual, Charlie, que habíamos hablado contigo, que el Producto Bruto del año 1980 de Argentina, si vos lo ponés en valores actuales, hoy Argentina tiene apenas el 40% en términos reales del Producto Bruto en dólares que tenía 40 años atrás. O sea, somos la mitad o 60% más pobres en dólares. Esto lo ve la gente. Años anteriores vos podías ganar, suponte, $600 por mes o 550 por mes, y hoy ¿cuánto es el saldo promedio? $300. Entonces te vas achicando hasta el punto de la casi extinción y de la desaparición. Por eso todo lo que es importado nos parece caro. En realidad, Argentina no tiene moneda. Argentina no tiene moneda, no tiene Banco Central, es todo una ficción. Vayamos al punto tuyo, Charlie. El comentario del director Claudio Lozano del Banco Nación, que hoy desayuna la mañana con un comentario que dice que Argentina tendría que emitir una moneda, lo cual está reconociendo que la moneda que tiene no sirve, pero que sea que nos sirva para comprar dólares. ¿Vos escuchá esto? El punto... Entonces dice, emitamos una moneda para poder tener reactivación del consumo. Como si la reactivación del consumo fuera producto de la magia, de una moneda, de un billete de un color diverso. Y dice que no sea convertible para comprar dólares. ¿Qué quiere decir? Que si te den esa moneda vos si vas al banco y tenés la suerte que te quieran vender los $200,
no te lo venderían, según esta teoría, porque esa moneda no es para comprar dólares, es una moneda para los kelpers. Entonces los argentinos tendrían la moneda que no serviría para comprar dólares. No aclaró Lozano qué pasaría con el peso argentino, qué pasaría con nuestro peso. ¿Existiría junto con la otra moneda? Es como Cuba, que en su momento tenía un billete que servía para comprar dólares, otro billete para no comprar dólares. Esto habla de la locura en la cual estamos. Por eso digo, Argentina tiene que ser reconstruida. ¿Por qué? Porque esta locura de inflación y de vivir con lo que no tenés te provocó que el salario real baje, que la inflación suba, que el desempleo cada vez es mayor, que las empresas cierran, las empresas se van, no tenés inversión y todo esto se resume en los problemas que tiene la economía argentina. Por eso Argentina hay que reconstruirla. ¿Cómo la reconstruís? Primero necesitas un pacto político. No estoy hablando de las pavadas que dicen los gobiernos de turno generalmente, y ahora también la repite Fernández, diciendo que vamos a llamar a una mesa. Déjense de joder. De lo que yo hablo no es de esa mesa que es un chamullo para ver cómo salvar la ropa para noviembre o para el año 2023, que no hay manera de salvarla. ¿Por qué digo? Porque acá se tiene que reunir gente republicana para volver a construir el país bajo los parámetros. Primero, división de poderes, eliminación total de la corrupción, asumir la guerra contra la inseguridad total y absolutamente. No puede ser que los narcos estén llevando puesto a Rosario, luego se van a llevar puesto a una provincia y luego van a apropiarse de un país. Cuando no, financiar incluso los precandidatos que en algún momento van a gobernar al país. Esto ya sucedió en Latinoamérica. Lo estamos sufriendo. Rosario está teniendo, por ejemplo, un muerto por día promedio. Una locura total. Esto, evidentemente, hay una concupiscencia. Hoy pero somos más divertidos que Suiza. Los fiscales, claro, que si los fiscales no liberan a los que están presos de los monos de este cartel de la droga, van a matar a los fiscales. ¿Cómo un país mínimamente razonable va a permitir que esto siga adelante? Un país que liberó en la cuarentena a 6.000 presos. Sí, señor. Los colegios estaban cerrados, pero las cárceles estaban abiertas. Las cárceles los casinos estaban abiertos, pero los colegios están cerrados. O sea, acá en la Argentina se manejó con una ignorancia, y ya no hablo de partido, Alberto, que no se puede creer. Entonces, eso fue lo que ellos se sorprenden o se sorprendieron de este resultado, este knockout técnico por ahora, pero que esperemos que en noviembre todavía se van a sumar más gente, porque también está esta idea, como bien decís, más allá de la locura de este personaje que maneja el Banco Nación, ya empiezan a hablar de IFES de nuevo, de estar entregando dinero, y ellos creen que pueden comprar la voluntad, y la gente ha demostrado que quiere laburar, que ya basta de prebendas, y aparte por 3.000 pesos, van a aumentar a los jubilados. ¿Cuánto van a aumentar? 2.000 pesos, una pizza. Sí. Lo que pasa es lo siguiente, Charlie. Acá, las mentes más esclarecidas de los países, de los partidos políticos, tienen que reunirse bajo criterios básicos. Primero, lucha contra la corrupción total y absoluta. Lucha contra la inseguridad total y absoluta. Tercero, división de poderes a rajatabla. Poner de pie la Constitución. Reformar eventualmente las instituciones que haya que reformar. Leyes que tienen que impedir que el Estado tome un empleado público más. Ni uno más. El que se jubile, se terminó. Ñoquis, afuera. Respeto a la propiedad privada. Respeto a la propiedad privada implica que vos pongas dinero en el banco y no tengas el miedo de que si lo vas a cobrar o no. Es por eso que casi todos los plazos fijos están a 30 días. ¿Entendés? ¿Qué pasa con las tierras? Por ejemplo, hay movimientos sociales que hablan que queremos tierra. ¿Y de dónde van a poner la tierra? ¿Quién le va a dar la tierra? Decime de dónde. ¿Tomarla de prepo? ¿Que los mapuches ahora se dan el lujo de decir quién puede pasar por las tierras? E incluso la ministra de Seguridad, en su enseñanza de antropóloga, viene a justificar a los usurpadores.
Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que si Argentina no se pone de acuerdo en lo básico y esencial, Argentina, que esto implica reconstruir el país, una moneda sana en definitiva, que no exista más déficit, no puede haber más déficit, Charlie, no hay manera, si vos, no hay manera, vos podés tener un déficit de 1%, 2%, Argentina viene con inflaciones promedio de más del 50% en los últimos 70, 80 años. Es una locura. Producto de un déficit inmanejable. Pregunto, ¿querés seguir así? Podés seguir así. Pero claro, dentro de 2 años vamos a charlando de cuánto, ¿70% de pobre? Te iba a tirar ese porcentaje. ¿De desempleados? Si los que tienen dinero no lo quieren invertir, las empresas se van. Y el que tiene plata en definitiva venderá, o mal venderá lo que tiene y se va a ir afuera. ¿Quién le va a dar trabajo? ¿El comité de un partido político va a dar trabajo? El Estado, señoras y señores, no genera riqueza. El empleo privado hace 10 años que no genera empleo. Hace una década que el empleo privado no genera empleo. Hay solamente 6 millones de personas que están en blanco, que son los que pagan impuestos en forma directa. Lo demás impuestos lo pagan un producto del supermercado a través del IVA. Pero la verdad es que ¿cómo vos podés concebir un país que tiene 45 millones de habitantes y solamente 6 millones de personas trabajan en blanco? 22 millones de personas reciben un plan social. Esto es más allá, si se merecen o no merecen. No se puede pagar. Como no se puede pagar, cada vez tenés más. Pregunto, ¿el Estado cuando quiere ayudar gerenció la pobreza en manos de dirigentes piqueteros? Pero estamos todos locos. Estamos todos locos. Se constituyó un negocio gigante de la pobreza en manos de los dirigentes piqueteros que atienden de los dos lados del mostrador, como funcionarios públicos y como demandantes del dinero. Hasta tal llegó la miseria que hasta incluso muchos dirigentes piqueteros dicen que ni siquiera pueden cobrar el 10% de cada plan social porque es tan poco lo que les llega a la gente que les da vergüenza porque la gente no le alcanza ni para comer. Lógico. Pregunto, en otro momento se hablaba de 800 millones de pesos por día que se gastaba en bono, ayuda social, subsidios. Una locura, una locura. Esto es tocar una música al borde del Titanic. Estamos yendo a enfrentar el hundimiento del barco porque Argentina se está hundiendo. Claro, los países no cierran, es verdad, pero los países llegan a pobrezas incalculables. Si querés, podemos hablar históricamente de un montón de ejemplos que te puedo brindar. Un montón de ejemplos. Entonces, la pobreza puede seguir aumentando, el desempleo seguirá aumentando, la inversión seguirá bajando, la inflación seguirá subiendo. ¿Y cuánto más mentira vas a seguir diciendo? ¿Por qué no se le dice a la gente la verdad? ¿Por qué las mejores mentes del país, no importa del partido político, se reúnen a través de una mesa fundante de los valores que necesitamos para que en 10 años Argentina, o 15, Argentina pueda ver la salida, o en 20? Porque es lo que necesita. No hay menos de una década de hacer las cosas bien, no menos de una década para crecer al 4 o 5% anual, para que esto pueda llegar a tener algún mínimo de razonabilidad. La gente, fíjate vos cómo estamos, la gente que tiene un empleo de baja calidad gana promedio 40, 50 mil pesos. Los empleos de alta calidad, que están asociados a la economía del conocimiento, hablan de 3, 4 mil dólares por mes. Quiere decir que la economía del conocimiento paga un mes lo que un obrero común o un empleado común gana en un año. Fíjate la brecha enorme. Fíjate la diferencia cultural, lo que provoca. Entonces, lo que por eso hablando, digo, o Argentina se reconstruye o Argentina sigue con el relato. El relato es seguir destruyendo. La reconstrucción es sufrimiento, pero decir la verdad. Y vas a tener una salida, no gratis, porque la vida es como un restaurante. No te levantás sin pagar la cuenta. Argentina no se va a levantar fácilmente ni en forma gratuita, pero se puede levantar. Recursos tiene territorios, tiene posibilidades. Ahora bien, si Argentina no se decide a reconstruir con cánones normales, con cánones inteligentes, con la ayuda de las mejores mentes republicanas, y digo republicanas en serio, no hablo de populismo ni de derecha ni de izquierda, hablo de gente republicana en serio,
con gente que abraza la libertad como un valor supremo para poder vivir en este país. Porque este país se hizo con inmigrantes también, y también se puede deshacer por la inmigración. Atención, los barcos que vienen Claro. se pueden Hoy son transformar aviones. en los aviones que se van. Se transforman en los aviones que se van, llevando a muy buena gente, a muy buenas mentes de este país. Es triste, pero hay que decir la verdad. Es prerequisito fundamental. O relato o reconstrucción. Es eso, Charlie. Bueno. Y si además, Charlie, fíjate vos, la inserción que tiene hoy Argentina en el mundo es nada. Pero no solamente por el peso económico, que es irrelevante. Es irrelevante. Fíjate, Argentina, ¿cuáles son los socios políticos? Bueno, Venezuela, ese es otro logro de este gobierno, ¿no? Estar unidos a Irán, Nicaragua, Cuba, Venezuela. ¿Qué querés que te diga, querido Alberto? ¿Sabes que estaba leyendo? Hablaste de cultura y justamente del autor de Animales a Dioses, este gran historiador, filósofo, Yuval Noah Harari, que habla de estas 21 lecciones para el siglo XXI, y habla de esto fundamental que también lo venimos hablando en estos 2 años en tu columna, Alberto, que la importancia de todo lo que tiene que ver con la educación. El mundo está hablando ya de inteligencia artificial y nosotros seguimos con historias del siglo XIX, porque ya ni el XX es una cosa realmente, no sé, de locos, de locos. Bueno, en eso estamos. Fíjate vos, hay situaciones incluso que llaman a risa. Vos sabés que el Fondo Monetario Internacional, que está constituido por casi 200 países, Argentina es socio del Fondo Monetario, porque tiene una cuota del 0,67%. En consecuencia, en algún momento está negociando con el fondo para tratar de llegar a algún acuerdo para el pago de la deuda, que supera los 45.000, 47.000 millones de dólares, entre los cuales se va a tener que votar. El voto fundamental, no el único, importante, es Estados Unidos. Fíjate vos, ¿con quién está aliado Argentina? Con países aliado, no digo que Argentina se tiene que pelear con esos países, pero aliado expresamente con países que la administración norteamericana tiene un enfrentamiento muy importante. El presidente Biden no es el demócrata que soñó Alberto Fernández, que creía que iba a abrazarlo a Fernández enseguida, porque lo primero que dijo, que yo estoy a favor de la democracia, está en contra de Venezuela, está en contra del régimen cubano, está en contra de Nicaragua. Hay países en Latinoamérica que también están en contra de este tipo de dictadores. Señoras y señores, Nicaragua es una dictadura. De Venezuela ya hemos hablado. Ecuador, cuando estaba Rafael Correa, fue un desastre. ¿Nos entendemos? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la asociación? A eso agregale que Argentina además le agregó en los últimos 2 años un manejo de la cuarentena que fue una brutalidad. Una campaña sanitaria que fue fracasada. Fue un fracaso. Lo dicen los médicos en serio. Fue un fracaso. 40% recibieron las 2 dosis. Una cosa es la pandemia, otra cosa es la cuarentena eterna que han hecho y ese manejo político de las vacunas, justamente. Y ahora estamos con las vacunas compradas por criterios geopolíticos. Claro. Europa, por ejemplo, no autoriza la Sputnik porque dice que encontró en los protocolos sanitarios hay cosas que no le convencen. Por ejemplo, Argentina está hablando de mezclar la Sputnik con la Sinopharm. Un experimento que hace Argentina. Porque Argentina, disculpame la expresión, es un quilombo, ¿me entendés? No sabe lo que hacer. Hace cosas que no hace ningún país del mundo. Diciembre del 2020, Argentina pudo haber tenido 13.300.000 vacunas de Pfizer. Nadie explicó, porque la explicación que dio el gobierno fue una mentira, qué contubernios hubieron con Rusia y qué es la cosa que no quiso aceptar Pfizer. Porque en definitiva, hay que decirlo con dolor, muchas muertes se hubieran podido evitar si esas 13.300.000 vacunas hubieran llegado. Muchas miles de muertes se hubieran podido evitar. Hay que decirlo. Esto es un hecho, es una verdad. Y no es una fantasía. Esto no es una fantasía. Hay que hacerse cargo de las cosas que uno decidió. Entonces, hay que terminar con el mundo de la mentira.
Las vacunas no son ni de derecha ni de izquierda. Los derechos humanos no son ni de derecha ni de izquierda. La necesidad de la gente de comer no es ni de derecha ni de izquierda, es un derecho humano que tiene, lo mismo que tener un empleo, lo mismo que tener un techo. La Entonces, educación. hay que votar. Por eso digo, no hay que alegrarse solamente el domingo pasado, porque bajo un punto de vista, el gobierno perdió, pero la verdad es que los grandes perdedores no estuvieron en la Casa Rosada, ni en los ministerios, porque ellos siguieron cobrando su sueldo, aunque no trabajaron, y cuando trabajaron tomaron decisiones que fueron un desastre. Los grandes perdedores fueron los ciudadanos argentinos, Así que no es. pudieron llevar la comida a su casa, los chicos no pudieron ir a la escuela, no pudieron alimentarse, y 113.000 o 114.000, casi 114.000 argentinos han muerto. No hay nada que festejar. Cuando en un intento fallido había un búnker que celebraba con datos extraoficiales con la B de la victoria, ¿cuál era la victoria? Aún cuando hubieran ganado. 114.000 muertos, hay que tener cara para reírse, hay que tener cara para festejar la muerte. Hay que tener cara para hacer festejo de un desastre económico y de un desastre sanitario. 114.000 muertos le costó a la Argentina hasta ahora. Entonces, basta de relatos. A mí no me importa el país, el partido que esté en el gobierno. Quiero ver una Argentina de pie que convoque a los mejores hombres, independientemente del partido que sean, para poner de nuevo de pie a este país. Porque en definitiva, todos queremos una tierra de paz, trabajo, comer, un techo donde vivir y vivir en paz. Pero la paz nunca va a ser el fruto de la mentira. Nunca va a ser el fruto de la mentira.